doctor César Rubinelli, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? Muchas Bien, gracias bien, por la doctor. invitación. A las órdenes. Doctor, queremos saber un poquito más de las próximas elecciones para elegir al representante de la universidad, de las universidades privadas para el Consejo de la Magistratura. Sí, bueno, para hacer un poco de historia, ¿verdad?, sobre este proceso que nosotros estamos actualmente viviendo, tenemos que comprender, ¿verdad?, que el mandato del actual miembro, representante de las facultades privadas de Derecho, está vencido. Ese mandato venció en marzo, ¿verdad? Entonces, poco tiempo antes, el Consejo de la Magistratura le remitió una nota a la Universidad Católica y a la Universidad Autónoma de Asunción, invitándole a llevar adelante el acto de organización del proceso electoral para elegir el nuevo representante. Esto es en virtud a lo que está establecido en la Constitución y en la ley del Consejo de la Magistratura. Y en este sentido, ambas universidades, incluyendo la Universidad Católica, realizaron invitaciones a todas las facultades de Derecho de las universidades privadas que ya tenían 20 años de existencia y de funcionamiento ininterrumpido. Y básicamente en ese momento, en febrero, marzo del 2020, de este año, eran la UTIC, la Universidad Uninorte, la Americana, la UPE, la Autónoma de Asunción y 8, ¿verdad?, con nosotros. Entonces se llevaron adelante una serie de reuniones para integrar el Consejo de Decanos, de tal modo a reglamentar el proceso. Tuvimos una serie de reuniones, ¿verdad?, en diversas universidades, ¿verdad? Optamos por realizar incluso un proceso abierto y transparente, y nos reunimos en la sede de varias universidades, ¿verdad? En la Universidad Americana, en la UTIC, en la Universidad Privada del Este, etcétera. Y finalmente vino la pandemia, ¿verdad?, en marzo, y lamentablemente se tuvo que interrumpir ese proceso. Cuando se interrumpió ese proceso, nosotros optamos por respetar lo que el Ministerio de Salud decía en ese momento. Entonces, una vez levantadas las fases en octubre, retomamos las mesas, pero lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo entre todos, porque un grupo de universidades planteaban situaciones que no se ajustaban a la ley, específicamente a la autonomía universitaria, ¿verdad?, que está establecida en la Constitución, y a lo que manda también esta normativa para el proceso de elección del representante de las facultades. En realidad, la ley del Consejo de la Magistratura y la Constitución establecen que son los decanos de las facultades de Derecho los que tienen que convocar a elecciones y guiar el proceso hasta su culminación, ¿verdad?, hasta que se le elija a alguien. Y en este mismo sentido, la propuesta de un grupo de universidades era que no se integre el consejo por representación de cada uno de los decanos, sino que esté un representante por cada universidad. Entonces, ese consejo no iba a estar integrado por decanos, iba a estar integrado por una persona por universidad, que en realidad le representaría a la universidad. Y eso está en contra de las leyes. En este mismo sentido, avanzando con los acuerdos, ¿verdad?, a los que se pudieron llegar, y respetando lo que la ley manda y nos orienta, la Universidad Americana, la Universidad UTIC, Tecnológica Intercontinental, y la Universidad Católica
formaron el 20 de noviembre el Consejo de Decanos, integrado por decanos exclusivamente de las facultades de Derecho. Y se hizo una invitación, se extendió esta invitación a las demás facultades, pero lamentablemente optaron por no participar en esa sesión, ¿verdad? Se instituyó el Consejo de Decanos y ese Consejo de Decanos aprobó el reglamento y el proceso electoral y realizó la publicación, ¿verdad?, que exige la ley. Porque la ley del Consejo de la Magistratura manda a que todo el proceso no dure más de 30 días. O sea, la duración del proceso está en la propia ley y establece los plazos para la presentación de los padrones, las candidaturas, etcétera. Entonces, respetando esos plazos que están en la ley, el Consejo de Decanos, formado por estas 3 universidades, está llevando actualmente adelante el proceso. Exacto. ¿Y quiénes, o sea, hay universidades que quedaron fuera entonces o que no participaron de este proceso entonces, doctor? Y sí, hay que aclarar una cuestión. El Consejo de Decanos no le excluyó a ninguna universidad. Incluso el estatuto, el reglamento del Consejo de Decanos indica que en cualquier momento, cualquier facultad de Derecho puede venir a integrar, a formar parte de este Consejo de Decanos, e incluso la publicación que se hizo, los edictos para que se presenten los padrones, fue una publicación abierta dirigida a todas las universidades que tienen facultades de Derecho que reúnen las condiciones legales indicadas en la ley. Que fundamentalmente los protagonistas de este proceso electoral son los docentes de las facultades de Derecho, no las universidades. Acá sí hay hay que entender bien lo que la ley indica, porque el sujeto activo de este proceso son las facultades de Derecho, no las universidades. Y actualmente este Consejo de Decanos está integrado por 11 decanos, ¿verdad?, de las facultades de Derecho con 20 años de existencia. ¿Y quiénes fueron o sea, cuáles son las facultades que dejaron de participar en este Consejo de Decanos? Y las facultades que no quisieron integrarse al Consejo de Decanos, que en realidad se autoexcluyeron, ¿verdad?, son de la Universidad Privada del Este, Universidad Pacífico, Uninorte, Autónoma de Asunción. Es decir, cuatro decanos. ¿Y con qué es lo que ellos no están de acuerdo, doctor Ruffinelli? Y ellos tienen su propia interpretación de la ley, ¿verdad? Y que no se ajusta a lo que la ley del Consejo de la Magistratura establece, en donde el término exacto que la ley utiliza en múltiples ocasiones es los decanos. Es decir, indica directamente que los que están obligados a convocar y a organizar el proceso electoral son los decanos. No son los rectores, ni son las universidades, ¿verdad? Porque aquí hay que entender un punto fundamental, ¿verdad?, de cómo está integrado el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está integrado por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un senador, un diputado, está integrado por el estamento de los abogados, hay un docente de las facultades de Derecho de las universidades públicas, de la Universidad Nacional, que también tiene un consejo de decanos, ¿verdad? O sea, no es nada extraño este consejo de decanos a nuestra normativa, ¿verdad? Todos los actuales miembros del Consejo de la Magistratura que vienen de la universidad, de las facultades públicas, también surgen del Consejo de Decanos, ¿verdad? Y actualmente, ¿verdad?, dándose esta situación de que hay más de una facultad de Derecho que tiene 20 años de existencia, entonces se optó por imitar ese modelo legalmente ya existente. Doctor, entonces este consejo de decano, digamos, se conformó especialmente para dictar el reglamento, para elegir al representante. Para organizar el proceso. Y la primera parte de la organización del proceso
es establecer un reglamento de cómo se va a guiar ese proceso. Y ese proceso establece que primero se le invite a todas las facultades que tienen 20 años de antigüedad para que presenten sus padrones de electores y elegibles. O sea que no es cierto que se le excluyó a alguien, incluso hasta en los edictos de publicación en los periódicos se le invita a las facultades que tienen 20 años de existencia a que se presenten con su padrón de electores y elegibles, ¿verdad? Después, cuando se establezca el padrón de electores y elegibles, va a venir el periodo de presentación de las candidaturas, ¿verdad? Que ahí es absolutamente libre ese proceso. Todos los que estén en condiciones legales podrán presentar la candidatura conforme las formalidades que exige la ley. Doctor, para anotar mejor, ¿verdad? El Consejo de Decanos está compuesto por la Americana, la Católica y la Universidad Tecnológica Intercontinental. UTIC. Sí, señor. UTIC ya, y los que no estuvieron de acuerdo son la Universidad Privada del Este, la del Pacífico, la Autónoma de Asunción y Uninorte. Uninorte, exactamente. Norte. Y lo que a nosotros nos pasaron como información es que en realidad no es que no estén de acuerdo con el Consejo de Decanos, ¿verdad? Sino que no están de acuerdo con que, por ejemplo, las filiales de estas universidades sean excluidas del padrón. Porque ellos lo que quieren es que tanto la central de la Universidad Pacífico Autónoma y como sus filiales estén dentro de los que puedan elegir, ¿verdad? Bueno, ahí también hay una falacia, hay una falsedad. En primer lugar, ellos no están de acuerdo de que el Consejo de Decanos esté integrado por todos los decanos de la facultad. ¿Por qué surge eso? Sí. Porque ellos indican que hay universidades que tienen más de un decano. Y hay universidades que optaron por tener un decano para 9, 10, 11 filiales, ¿verdad? Sí. Pero eso está dentro de la naturaleza de la autonomía universitaria. En la Constitución Nacional hay un principio que se llama autonomía universitaria que dice que cada universidad es libre de elegir el modo de organización de su institución. Sí. Y bueno, por ejemplo, para citar un ejemplo, la Universidad Católica, que tiene 60 años de existencia, ¿verdad? Desde sus inicios, de la década del 60, puso un decano para cada facultad de Derecho, ¿verdad? Sí. Puso un decano para cada facultad de Derecho y hoy tiene 9 decanos para toda la universidad. Entonces, la Universidad Católica, conforme a las normativas legales vigentes, tiene 9 decanos. Sí. Pero hay universidades, por ejemplo, que tienen, voy a decir un número nomás, así como por ejemplo. Sí. Hay universidades que tienen 20 filiales, pero tienen un solo decano. Sí. Entonces, esa es la libertad de cada universidad, tener un decano o tener 20 decanos. Claro. Por eso es que la ley, respetando el principio de autonomía universitaria, estableció que los decanos de las facultades son los que van a llevar adelante la organización. ¿Por qué es eso? Porque el decano cumple una función rectora dentro de su facultad. El decano es el responsable académico y administrativo de la facultad frente a sus docentes. Porque el docente es el elector, no eligen los decanos. Los que eligen son los docentes de las facultades. Sí. Ahí también hay otra mentira, ¿verdad? Es decir, quien tiene más decanos va a ganar las elecciones. No es cierto, porque realmente en estas elecciones el protagonista es el docente de las facultades de Derecho. Sí, doctor. O sea, por más que una universidad tenga 40 decanos, finalmente el que va a votar no es el decano, son los docentes. Pero son claves para la elaboración del reglamento. Entonces, por supuesto, o sea, los decanos van a ser claves para la elaboración del reglamento que de alguna u otra forma, no sé, vamos a suponer, no sé si sería contra la ley, ¿verdad? Pero vamos a suponer que estos decanos
o el Consejo de Decanos les habilite también a los profesores de las otras universidades privadas cuyas filiales no cumplieron todavía 20 años, por ejemplo. Claro, por Puede supuesto, editar ese reglamento, ¿verdad? ¿Mm? por eso es que es muy importante que el reglamento se ajuste a la ley. Por eso es que Claro, la claro. ley le da un criterio para hacer ese reglamento. Tampoco el Consejo de Decanos puede Apartarse. hacer cualquier cosa porque tiene criterios legales que están en la ley Claro, 296. así mismo. al final, doctor, el que realmente excluye o incluye es la ley. Exactamente, así mismo es. Usted lo dijo muy bien. La ley es la que establece el criterio para que la facultad participe o no. Tiene que tener 20 años de existencia ininterrumpida. Y eso también es un criterio, ¿verdad? Porque hay facultades de derecho que, si bien tienen 20 años de existencia, no es existencia continua. Doctor, Ahí, y usted es el candidato entonces por la Universidad Católica? sí, hasta este momento, ¿verdad? Yo he manifestado pública y abiertamente también de que voy a presentar mi candidatura en el momento en que el reglamento lo permite, ¿verdad? Pero ya hay un acuerdo previo, digamos, en la Católica para que usted sea representante. Sí, en la Universidad Católica los docentes, ¿verdad? Nosotros hemos hecho una reunión previa, vamos a decir una especie de interna, ¿verdad? Sí. Previa, y realmente me han pedido que yo sea el candidato. ¿Y cuántos votos tiene la Universidad Católica, las facultades de Derecho de la Universidad Católica? ¿Cuántos docentes los que están habilitados a votar, doctor, ahí? Y estamos cerca de los 1000 docentes. 1000 docentes. Porque acá Sí. tenés que sumarle los docentes de las filiales, ¿verdad, doctor? Sí, en toda la Universidad Católica estamos cerca de los 1000 docentes más o menos. Sí, porque no solo la de Asunción cumple con el requisito de más de 20 años, sino No. que también los del interior. ¿Pero los que votan son Tenemos solamente los de la- Derecho o no? No, los de Derecho. Los profesores de las Tenemos- facultades de Derecho solamente son los que votan, doctor, ¿verdad? Solamente votan los profesores de las facultades de Derecho. Y No puede 1000, votar entonces 1000 el tienen... otro 1000. Sí. Oye, Sí, la Universidad Católica tiene más de 1000 docentes. claro, porque son la central más 9 filiales. Exactamente, más Son 9 10. filiales, así mismo. No, 9 en total, 9 en incluyendo total. la central. Ya. Sí. Ya. Y bueno, correcto, Entonces, el doctor. criterio- Sí. este Consejo de Decanos no hizo más que respetar la ley, ¿verdad? O sea, Y si en uno, base a esa ley dice, dictar el bueno, reglamento. si uno dice, ellos están haciendo esto a tambor batiente en 30 días, yo le sugiero a esa persona que lea la ley y en la ley va a encontrar que dice que el plazo máximo para hacer todo el proceso es 30 días. O sea, nosotros hubiésemos querido tener también 40, 50 días, pero la ley dice que tenés que hacer todo el proceso en 30 días. ¿En qué fecha, doctor, tendríamos el padrón depurado? ¿Para qué fecha eso se estima? Y ahora está corriendo el plazo de presentación y yo creo que para la semana que viene ya el Tribunal Electoral del Consejo de Decanos estaría teniendo el padrón completo. Esta elección de toda también, la- esta elección también se hace bajo los términos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. No, ¿O no? habitualmente se pide que la justicia electoral venga a controlar el proceso, fiscalizar. ¿verdad? A fiscalizar, pero no interviene porque la ley misma también respetando el principio de autonomía universitaria, deja a cargo del Consejo de Decanos eso. Es decir, en la ley del Consejo de la Magistratura trajo una especie de, mal dicho, ¿verdad? Un mini código electoral para el proceso. Sí. Correcto. Y también eso ha de implicar gastos también, doctor, para las universidades. Organizar... Disculpame, no te escuché bien. que sí, debe implicar gastos para la organización de este tipo de eventos. Claro, por supuesto, hay que establecer mesas electorales, después cada uno va a tener que poner un veedor. Y se rige por los mismos principios universales y democráticos, ¿verdad? Dentro de todo proceso. Pero acá también hay que destacar algo, ¿verdad? La Universidad Católica desde su inicio siempre hizo elecciones.
Por más que a lo mejor hubo uno o dos candidatos, siempre se hicieron elecciones, siempre se respetó la ley, siempre se observó el proceso electoral previsto en la ley, ¿verdad? Porque también hay que darle derecho a la persona que quiera votar en blanco o nulo, ¿verdad? Sí, así mismo es. Correcto. Doctor Rufinelli, muchísimas gracias por el contacto y bueno, que tenga una muy buena jornada, doctor. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS.